Sobre finales de 1962 y principios de 1963, 5 varones afroamericanos formaron el grupo musical llamado The Jackson Five, donde dio sus primeros pasos Michael Jackson. Todos los integrantes eran hermanos. Su madre Catherine era una devota testigo de Jehová y su padre Joe un metalúrgico exboxeador feroz. La disciplina que el padre destilaba en los ensayos los empujó hacia adelante en su carrera, pero todo resultaba doloroso para los hermanos. Michael era el que más lo padecía, por ser el más talentoso. Los años pasaban de forma meteórica y Michael no paraba de grabar canciones junto a sus hermanos. En 1971 inició su carrera como solista. La intensidad con la que trabajaba Michael era proporcional a la rectitud que el padre impartía con él. Pero justamente por culpa de aquello, Michael quedaría marcado de por vida. Pero bien, dando un salto en el tiempo, nos vamos a ubicar en donde comenzarían a estallar los mejores años de su carrera. Y es que con el correr de los años, el éxito de la vida de Michael era cada vez más rotundo. A medida que iba creciendo y a una velocidad realmente increíble, se empezó a hacer con una fama realmente brutal. Ya para ese momento dejó automáticamente de llevar una vida de una persona normal. Y es que solo en sus inicios comenzó a ganar una infinidad de premios y logros. Para 1975, Michael ya había lanzado 4 álbumes, escribía letras espléndidas y cada vez incursionaba más en los bailes. Pero un accidente en una rutina hizo que tuviera que operarse la nariz. Pero al no ser realizada de forma correcta, tuvieron que hacerle varias cirugías más en su nariz. Sí, es aquí donde comenzaría uno de sus tantos problemas. Pero bien, con su quinto álbum llegó una oleada de premios American Music, pero su talento fuera de serie lo llevó a lo largo de su carrera a ganar premios y cultivar una serie de logros sensacionales. Algunos de ellos estaban a la vuelta de la esquina, más precisamente en el montaje de un cementerio. Entrando en uno de los mejores años del rey del pop, nos encontramos en 1982. El éxito venía en forma de álbum, el sexto y más conocido. Hablamos de Thriller. El álbum le valió un récord de 8 Grammys y 8 premios American Music, entre ellos al álbum del año y grabación del año por Beat It. Thriller se convirtió desde ese momento en el álbum más vendido de la historia, vendiendo un estimado de 65 millones de copias. Encabezó varias listas, sumando un total de 7 canciones en el top 10 de Billboard. Un sinfín más de galardones. Thriller es también el único álbum que comenzó y terminó estando en el puesto número 1 durante un año entero por Billboard. Pero una de las particularidades que tuvo el álbum fue realmente el videoclip, y es que Michael revolucionó totalmente MTV. Mientras los zombies bailaban entre los muertos, el canal de música revivía y escalaba números exorbitantes. Y es que era un vídeo de música, pero con historia, con guión. Thriller redefinió el concepto del videoclip, agregándole un argumento al mismo y matices hasta el momento no contemplados. Al lanzarse fue el vídeo musical más extenso hasta el momento, contando con una duración de casi 14 minutos. Además fue el primero en tener una temática de terror, algo que a las personas les llamaba mucho la atención. De esta forma su fama fue inmediata y hoy en día es considerado el mejor videoclip de la historia por su trascendencia y calidad, tanto narrativa, coreográfica y visual. Lo escribió el mismísimo Michael Jackson junto a John Landis, que fue el encargado de dirigirlo. Pero hubo algo que casi trunca al mejor vídeo de la historia del pop: las creencias de Jackson. Y es que en esa época Michael era un testigo de Jehová practicante, por lo que obviamente no debía realizar nada que tenga referencia hacia el ocultismo. Pero luego de varias dudas y consejos de su madre, quien también era testigo de Jehová, Michael Jackson decidió no querer lanzar el videoclip que ya estaba hecho. Pero finalmente su equipo lo terminó convenciendo, con la condición de que agregaran un disclaimer al principio del vídeo donde se reafirmara que todo lo que se veía en el vídeo no formaba parte de sus creencias religiosas, y así lo hicieron.
Por eso, al reproducir el vídeo original, puedes encontrar esta aclaración al principio. Debido a mis fuertes convicciones personales, deseo enfatizar que esta película de ninguna manera respalda la creencia en lo oculto. Por otra parte, para ese entonces Jackson tenía la tasa de regalías más alta en la industria de la música, $2 por cada álbum vendido, y antes habíamos dicho que vendió 66 millones. Solo es cuestión de hacer algunas cuentas. Y ya para 1983 apareció aquella vestimenta y baile que marcarían un antes y un después en su carrera. Aquella chaqueta de lentejuelas negras y el guante de diamantes blancos fue el marco que le dio la vida a un movimiento que llegó hasta el espacio. Estamos hablando del famoso Moonwalk. Mientras cantaba, Billie Jean deslumbró al público y a 47 millones de personas que lo miraban desde sus hogares. A finales de 1983, Michael y sus hermanos se asociaron con Pepsi para cerrar un gran plan publicitario, pero todo lo bueno que estaba viviendo se vio opacado por un terrible accidente que tuvo en la grabación de uno de los videoclips. Y es que mientras grababa, los fuegos artificiales que habían en el set prendieron fuego su cabeza, dejando a la vista una herida muy profunda que dejaba ver el hueso del cráneo. A partir de aquel momento trágico, Michael se volvió adicto a los analgésicos para tratar de calmar su dolor. Pero aquello no lo detuvo para nada, y es que siguió cosechando récords sorprendentes. Solo por mencionar algunos, Michael obtuvo 39 apariciones en el libro mundial de los récords Guinness, incluyendo uno por ser el artista más exitoso de todos los tiempos. Además, obtuvo 15 premios Grammy, entre ellos uno al premio Leyenda, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards y 350 millones de discos vendidos en todo el mundo. Michael Jackson además es poseedor del disco de uranio, premio que se reconoce a solo 5 artistas en todo el mundo, entre los cuales está nuestro Rafael, que han vendido más de 50 millones de discos en un solo álbum. También es el único artista en tener 2 estrellas en el Paseo de la Fama, una como solista y otra como parte de la agrupación Jackson 5. Tampoco podemos olvidarnos de que hizo muchas presentaciones en más de 125 países, que con su energía y carisma fue el único ídolo de alcance global que obtuvo el récord mundial de la gira más taquillera. Y ya adelantándonos un poco en la historia, resumiendo sus logros, la realidad es que a lo largo de su vida, Michael ha obtenido premios insuperables y récords que hasta hoy en día, hoy nadie ha podido superar. Incluso faltan algunos más. Y es que podría hacer un vídeo entero en horas hablando de todos ellos, ya que lo que el músico ocasionaba con su sola presencia a todos los lugares a donde iba era algo que hasta el momento solo Elvis Presley y los Beatles como grupo lo habían podido generar. Básicamente el frenesí que generaba Michael en sus conciertos era algo fuera de lo común. ¿Recuerdas que hace unos momentos hablábamos sobre la elección de Michael sobre utilizar guantes blancos en sus manos? Bueno, aquello se debía por comentarios del propio equipo de Michael a que debía ocultar las manchas de su piel. Y es exactamente en esta parte de la historia cuando vamos a desmentir lo que tanto se dijo de él hasta el cansancio, aquello de que odiaba su color de piel. Y es que por más que quisiese, no hay persona en el mundo que pueda modificarse el color de piel con una cirugía, a lo sumo con tatuaje. Pero en este caso sería a la inversa. Lo que Rey del Pop tenía era una enfermedad en la piel muy conocida, llamada vitíligo. El vitíligo es lo que sería básicamente una decoloración irregular de la piel. Todo lo contrario sobre el mito que los medios decían de que él quería dejar de ser una persona de color. Fue tan severo el ataque de la enfermedad que tuvo que tratarlo con cremas que aclaraban un poco las zonas oscuras para igualar la pigmentación. Después el maquillaje hacía lo que tenía que hacer. Sumado a esto, también tenía lupus, una enfermedad que también estaba ligada a problemas en su piel y algunos órganos. Justamente y debido a esto que acabamos de mencionar, es por lo que siempre se puede ver a Michael cada vez que salía a la calle con una mascarilla y con paraguas para protegerse del sol.
Pero bien, ya hablando un poco más de Michael como persona, podríamos decir que la principal característica de él es que fue uno de los artistas más filántropos de todos. Su solidaridad fue reconocida el 14 de mayo de 1984 en la Casa Blanca, cuando el presidente Ronald Reagan le dio un premio por su apoyo a organizaciones benéficas. Y ya para 1985 escribió junto a Lionel Richie We Are the World, una producción musical que contenía el sencillo We Are the World, sumando a grandes estrellas como Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen. El mismo fue grabado el 28 de enero de 1985 y se lanzó mundialmente en marzo de ese mismo año. La canción recaudó 63 millones de dólares que fueron donados para el alivio del hambre en Etiopía. Años más tarde creó la Herald World Foundation para poder ayudar a través de ella a los niños más desamparados de todo el mundo, víctimas de la violencia, la pobreza y las enfermedades terminales. Michael llegó a ser el artista que más dinero ha aportado a causas benéficas, ayudando alrededor de 39 instituciones de caridad y donando más de 300 millones de dólares. Además, Michael fue nominado en 2 ocasiones para recibir el Premio Nobel de la Paz y ha obtenido numerosos premios por su humanitarismo, sobre todo por la ayuda comunitaria para los niños del cáncer y otras enfermedades terminales como la fibrosis quística. También lo más significativo fue que ayudó de diferentes maneras, por así decirlo de otra forma, con las letras de sus canciones que concienciaban al mundo. Un ejemplo de eso fue Earth Song, en donde habla de la deforestación, Man in the Mirror, que se enfoca en la gente con situación de calle, Hell the World, que como dice su título, habla del cuidado del planeta y los seres humanos en sí. Pero una de las más importantes e intensas es sin duda The Caretaker, una canción de protesta y la más controvertida que Jackson compuso, apuntando al trato desigual y abuso de poder por parte de los políticos. Y ya para marzo de 1988, Michael compró una finca en Santa Inés, California, por 17 millones de dólares para construir allí su rancho Neverland, aludiendo a su cariño por Peter Pan. En ella construyó un parque de diversiones, un zoológico y un cine. Además contrató 40 personas para que se ocupasen de la seguridad del recinto, lugar donde comenzarían las polémicas más grandes que tendría en su vida. Luego de la publicación de su octavo álbum, Dangerous, dio una de sus mejores actuaciones en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. Aquella fue sin duda la segunda presentación más exitosa de Michael Jackson, ya que fue la más vista de la historia, inclusive hasta el día de hoy, ya que mediante la transmisión más de 133 millones de personas lo vieron presentar solo 5 canciones en apenas 15 minutos en aquel inolvidable 31 de enero de 1993. Definitivamente Michael Jackson fue un precursor de lo que hoy en día es la Super Bowl. En el viaje hacia el éxito asegurado se casó con la hija de Elvis Presley, Lisa Mary Presley, y tuvo un hijo, al que mostró desde su balcón, y fue duramente criticado por esto. Con el tiempo, la relación con Lisa Presley no duró y se divorciaron para luego volverse a casar con otra mujer. Ya para ese entonces, Michael construyó un imperio con mucho sacrificio y esfuerzo, pero todo pendería de un hilo por hechos y acusaciones muy difíciles de sobrellevar. Neverland fue un gran personaje en esta historia. Si bien el rancho tuvo episodios de serias dudas y representó muchos problemas legales a lo largo del tiempo, Michael le perdió el cariño cuando la policía entró a la vivienda a realizar un allanamiento. Desde ese momento, la magia de Neverland se había apagado, al igual que algunos de sus seguidores. Pero, ¿qué buscaba la policía? En 1992, Michael Jackson entabló una amistad con Jordan Chandler. Tal fue la amistad que los medios decían que Jackson parecía un miembro más de la familia Chandler. Pero el problema comenzó en 1993, cuando ya aparece en escena Evan Chandler, el padre del niño. Evan Chandler era un dentista que trabajaba con celebridades, pero también era guionista de cine, cosa que lo llevó a intentar hacer negocios con Michael en la industria del cine para que el cantante invirtiese dinero para un nuevo proyecto.
de su empresa. Pero Jackson se niega y Evan comienza a extorsionar a Michael para que atendiese sus llamadas. Pero, ¿cuáles eran esas extorsiones? Bueno, justo en el momento que Michael se niega a hacer negocios con él en sus proyectos, de repente ahí se da cuenta de que supuestamente Michael estaba abusando de su hijo. Por eso es que ahí es donde Evan Chandler amenazó a Michael con hacer pública la supuesta evidencia que tenía contra Jackson y habló con su abogado, quien en una grabación que salió en el juicio se puede escuchar cómo claramente Evan le dice que ha buscado al abogado más cruel que podría encontrar y que quiere destruir a Michael por haberlo ignorado. Además agrega que no tiene ningún interés sobre su hijo. El 14 de agosto de 1993, Evan asegura que Michael ha abusado de su hijo y le pide $20 millones a cambio de no acudir a la prensa ni a las autoridades. El niño lo niega rotundamente y asegura que su padre solo busca dinero. Y es aquí donde surge algo muy interesante en el caso. Si tú te enteraras, como padre, de que alguien ha abusado de tu hijo, tú no te reunirías con él, sino que llamarías a las autoridades de inmediato. No intentarías hablar con él para que te diera dinero. Michael decidió ir a por todas, por el juicio penal para que se demostrase su inocencia. También surge aquí otro interrogante que llama mucho la atención, y es que si tú fueras un abusador, realmente no querrías ir por lo penal sabiendo que cuando estalle el juicio te podrían meter en la cárcel. Michael lo hacía porque estaba completamente seguro de su inocencia y quería que esto quedara probado. Pero bien, a todo esto cabe constar algo muy importante y siniestro en esta historia, y es que Evan consigue la custodia del niño durante 2 semanas, pero no lo devuelve a su madre. Según sus propias fuentes, droga a su hijo con pentotal sódico para hacerle confesar. Para los que no lo conocen, el pentotal sódico es un anestésico muy potente que desinhibe a los que lo consume, pero que a su vez lo vuelve vulnerable a todo tipo de sugestiones. Por eso, con esta supuesta declaración, se redacta una demanda con hechos detallados, pero Michael responde y los demanda a ellos por intentos de extorsión. A todo esto, Michael debía seguir de gira, pero las noticias y los medios amarillistas se llevaron toda la atención de la gente y finalmente terminó cancelando lo que quedaba de gira debido a los problemas de salud derivados de las acusaciones. Pero las mentiras y las falsas pruebas dentro del juicio se hacían cada vez más notorias. Y es que entre los detalles y de la declaración del niño hubo algo interesante en esta historia. Y es que Jordan había comentado varias descripciones de los genitales de Michael. El más importante era que según él aseguró que Michael estaba circuncidado. Por eso aquí Michael acepta y se somete a una terrible humillación para que lo revisen. Al final, no solo no coincidía absolutamente nada de la descripción, sino que Michael no estaba circuncidado. Todos estos detalles luego se confirmarían con los datos de la autopsia, así que las instancias legales, penales y judiciales se llevaron gran parte del tiempo y el juicio parecía que estaría varios años más. Y todo esto estaba afectando enormemente la carrera de Michael. Por eso, al llegar en enero de 1994, Michael llegó a un acuerdo monetario de $23 millones con los Chandler para resolver de una vez por todas el asunto. Y ya para septiembre de ese mismo año se dio por concluida la investigación del delito, cuando ellos desestimaron toda la denuncia. Curiosamente, esta cifra que Evan le pedía a Michael era la mitad de lo que le había pedido en principio para su proyecto cinematográfico. Luego de aquello, algunas personas afirmaron que con aquel acto Michael los quería callar y era como aceptar su culpabilidad. Pero no, todo lo contrario, ya que él siempre se presentó en todas las audiencias del juicio para así mostrar su inocencia, y nunca pudieron dar una sola prueba válida sin ser adulterada que pudiera mostrarlo culpable, ya que no existía ninguna. Viajando un poquito hacia el futuro, a casi una semana de la muerte de Michael Jackson, Jordan Chandler terminó admitiendo que había mentido por amenazas de su padre acerca del supuesto abuso para sacarle dinero a la estrella. La denuncia desde el principio fue completamente falsa.
Luego de que Michael fuera padre nuevamente, llegaría otra denuncia por abuso del menor Gavin Arvizo, quien dijo sin ningún tipo de mala intención que solía quedarse a dormir en la habitación del cantante sin que a él le molestara. Más allá de eso, la familia del niño, más específicamente su madre, acusó en el año 2003 a Michael Jackson de haber emborrachado y abusado de su hijo. A partir de ese momento, algunos comenzaron a ver a Michael como una oportunidad para obtener dinero fácil y sucio a base de mentiras. Este caso, a diferencia del otro, tiene varias pruebas y un final inesperado para la madre del menor. Y es que los testimonios, la investigación y las audiencias judiciales arrojaron prueba contra el Arvizo. Sí, básicamente, y como se dice de manera vulgar, escupieron para arriba y les cayó en la cara. Y es que en el juicio se descubrió que la familia tenía un historial por estafar a otros famosos, como Chris Tucker, a los servicios sociales, a empresas de noticias, a grandes almacenes. En otras palabras, buscaban dinero con acciones fraudulentas. Janet Arvizo, la madre del niño, había demandado a los guardias de seguridad en los almacenes en los que había intentado robar. ¿Y cuál fue el resultado? Consiguió lo que quería, un acuerdo extrajudicial. También en una ocasión había acusado a su exmarido por abusos hacia ella y a sus hijos. Realmente era una mujer imparable. La metodología siempre era la misma. Gavin tenía cáncer y la madre le entrenaba para que dijese lo que ella quería. Manipulaban a famosos y conseguían dinero para el tratamiento del niño. Dinero que al final se descubrió en el juicio que se lo terminaban gastando en autos, departamentos y otras cosas de valor. Porque Michael ya le había pagado a este niño el tratamiento contra el cáncer. Y así se lo pagaron. Pero antes de llegar a un juicio largo y costoso, Janet Arvizo, la madre del niño, le puso en contacto con Larry Feldman, justamente el mismo abogado que consiguió el acuerdo extrajudicial en 1993 con los Chandler. Claramente, para esta altura de la historia, las intenciones de Janet estaban más que claras. ¿Y quieren saber qué más? Pues bien, en el caso pasaron cosas realmente increíbles, como que cambiaron las fechas de los presuntos abusos varias veces porque Michael Jackson o estaba de gira o directamente la familia no se encontraba en el rancho. La fiscalía falsificó pruebas, envió análisis de huellas que habían encontrado en Neverland después de que Gavin las tocase en el interrogatorio con el fin de probar que Michael enseñaba esas revistas a los niños. Sí, aquello era muy turbio. Todo estaba mal encaminado desde el principio, pero lo peor es que por culpa de los medios la mayoría de la gente hasta hoy en día se lo cree absolutamente todo. Al fin del caso, todos los testigos hicieron las mismas declaraciones. Los Arvizos eran destructivos, prepotentes y muy asertivos con sus actos. Más allá de la demanda, amenazaron con un cuchillo a una empleada, destrozaron el mobiliario de Neverland y, como si fuera poco, insultaban a otros niños. Finalmente, Michael Jackson claramente fue declarado no culpable de todos los cargos, después de un juicio que más bien pareció una feria de extorsionadores y delincuentes. Pero ¿fue aquel el final de las acusaciones? Lamentablemente, la respuesta es no. En 2019, HBO sacó a la luz el documental Living Neverland, donde se detallan otros supuestos casos de abuso. Pero a las 4 horas de rodaje, lejos de mostrar la verdad, se contradicen los hechos sumados a las mentiras en contra de Michael. Cuando este documental salió, la mayoría de la gente decía que el brillo que había dejado la estrella del pop se apagaría. Se podría decir que fue una casualidad cuando Robson y James Safechuck no tenían dinero y decidieron contar que habían sido abusados por el artista. Pero al igual que los otros casos, ¿ustedes piensan que fueron a la justicia? Claro que no. Fueron en el primer lugar a la televisión. Ellos tenían un plan, uno que se parecía mucho a los anteriores, y es que en todos los casos había un solo denominador común. Adivinaste, el dinero. Por eso consiguieron delante de sus declaraciones en público. Declaraciones que se contradecían con cosas que ellos habían dicho en el pasado, ya que incluso uno de ellos había defendido fuertemente a Michael en el juicio del año 2005, pero al parecer ya de grande parecía como que su memoria se había reseteado.
pero quién sabe a causa de qué. El problema fue que las acusaciones eran falsas. Como para resumir, Living Neverland tiene situaciones inconcebibles, fechas incoherentes, declaraciones cruzadas, falsos testimonios y demás de muchas situaciones extrañas. El poco aporte de pruebas en el caso. Un claro ejemplo es que James Safechuck asegura haber sido abusado entre el año 1988 y 1992, específicamente en una estación de tren de Neverland. Y es que aquí donde viene una de las primeras mentiras, ya que la estación no se construyó hasta comienzos de 1994, o sea, 4 años después. También en el documental aseguran que pasaron el Día de Acción de Gracias de 1988 con Michael en los Estados Unidos y que luego fueron a casa del cantante que tenía herberas. Pero aquí está la otra mentira, ya que aquel día Michael estaba de gira por Australia. También daban por hecho que abusó de McLean y Brad Barnes. Sin embargo, tanto McLean como Brad defienden a Michael hasta el día de hoy. En fin, en todos los casos que se le intentó incriminar a Michael, siempre se levantó hasta la última piedra en la mansión de Neverland para tratar de culpabilizarlo. Allanaron su casa incluso cuando él estaba de gira. Se sometió de manera voluntaria a chequeos, como los ya mencionados, para demostrar su inocencia. Y hasta le realizaron algunos de los juicios más millonarios en la historia para encontrar cualquier cosa o detalle que pudiera señalarlo como culpable. Pero jamás hubo algo en su contra. Michael era completamente inocente de todos los cargos, y es que le sorprendería saber los escabrosos detalles que hay detrás de cada acusación que se le hizo. El 5 de marzo de 2009, Michael Jackson hizo el anuncio que millones de fans estaban esperando, y fue que luego de un tiempo de inactividad decidió regresar a aquello que tanto amaba hacer, la música y el show en vivo. De esta manera llegaba la gira This Is It, una serie de conciertos en el Dune Arena en la capital británica que empezarían el 13 de julio. Aquellas fueron sus últimas palabras en público. Jackson se había comprometido a 10 fechas. Un récord de 1 millón de personas se registró para comprar entradas en las primeras 24 horas posteriores al anuncio. Por eso, al ver tanta demanda, redoblaron la apuesta y agregaron 40 conciertos más. El gran regreso era muy importante para el rey del pop, que estaba sumido en la depresión y la soledad, causado por los ataques mediáticos y las falsas acusaciones. Murray, quien era el médico privado de Jackson, era el que le administraba el Propofol para ayudarlo a dormir. El 24 de junio, en las vísperas de su muerte, Jackson llegó tarde a los ensayos. Se lo veía incluso un poco incoherente a causa de llevar 50 días seguidos tomando Propofol para dormir. Pero al otro día, a causa de este mismo medicamento, dormiría para siempre. En la mañana del 25 de junio de 2009, Michael sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Holden Heights. Los médicos de urgencia llegaron al lugar y lo encontraron sin pulso ni respiración. De esta forma, y como indica el protocolo, intentaron reanimarlo y lo trasladaron al Ronald Reagan Medical Center. Pero lamentablemente no pudieron hacer mucho. De esta forma, a sus 50 años fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde. La última foto que se conoce de él se puede apreciar su delgadeza. Según las investigaciones, el cuerpo presentaba abundantes cicatrices, sus intervenciones quirúrgicas, sus labios atacados por el vitíligo, habían sido tatuados de color rosa, mientras que sus cejas eran tatuajes negros. El primer informe oficial calificó su muerte como provocada por la combinación de calmantes en el que el principal sospechoso era su médico, Conrad Murray. El 28 de agosto de 2009, el juez de instrucción del condado de Los Ángeles afirmó que su muerte había sido un homicidio. De esta manera, Conrad Murray fue condenado por homicidio involuntario en 2011 y cumplió una condena de 2 años de prisión. ¿Y recuerdas a Evan Chandler? Aquel que había estado firme sobre la falsa acusación de Michael Jackson. ¿Quieres saber algo? Casualmente se quitó la vida luego de enterarse de la muerte de Michael. ¿Casualidad? No lo creo.
es que todo parecía indicar un sentimiento de culpa. La repentina muerte de Michael Jackson provocó un grito desgarrador en todo el mundo. Las calles en torno al hospital quedaron bloqueadas. Los estadounidenses dejaron todo para saber qué era lo que estaba pasando. Incluso muchos fanáticos fueron hasta su casa. Su deceso hizo que Internet colapsara cuando miles de millones de personas intentaron encontrar la verdad en la red. Nadie quería que aquella noticia fuera verdad. Las redes sociales se detonaron y sus múltiples caídas marcaron a la muerte de Michael como un acontecimiento crucial en la historia de Internet. Y ya avanzando un poco en el tiempo, 2 semanas después de la muerte de Michael Jackson, entre homenajes y despedidas, la hermana del rey, LaToya Jackson, salió a hablar. Y lo primero que dijo fue que su hermano había sido asesinado y que ella sabía quiénes eran los culpables. Ella aseguró que varias personas, sumando a una conspiración, fueron los encargados de haberse llevado a su hermano, y agregó lo siguiente: creo que fue todo por el dinero. Michael valía más de $1.000 millones en activos por derechos de difusión musical y alguien lo mató por eso. Valía más muerto que vivo. Y lo que decía LaToya no estaba muy lejos de la verdad, ya que después de su muerte, Michael Jackson se convirtió en el artista que más ventas registró en 2009. 2,8 millones de álbumes en Estados Unidos y otros 35 millones en el resto del mundo. Sony, al ver la intensa demanda de los fanáticos, publicó el 12 de octubre un sencillo inédito titulado This Is It, que acompañó el lanzamiento del álbum doble llamado de la misma manera. 2 días después estrenaron la película Michael Jackson This Is It. Y luego, en 2010, sacaron un álbum llamado Michael con todas las canciones nuevas. Y algo que llama poderosamente la atención es que en la tapa del disco, más específicamente en los labios de Michael, se puede leer la palabra Alive, un mensaje oculto del cual muchos fans interpretaron como que está vivo. En el 2014 salió el álbum Escape, que dentro del mismo tiene un tema llamado de la misma forma, que habla sobre escapar del gobierno, de la gente, de las denuncias, algo que para muchos daba que pensar. Algunos fans interpretaron aquella letra como un mensaje que él le dejaba a sus fanáticos, como diciéndoles que no se preocupen, que él estaba bien. Pero bueno, esos son solo conjeturas, y así como existen estos rumores, hay muchísimos más, como por ejemplo el de que Michael tiene un hijo perdido, que podría ser Bruno Mars, y otras cosas más que podríamos dejar para otro día. A lo largo de su vida, Michael dejó discos eternos. Sus cambios radicales en su cuerpo marcaron sin duda un antes y un después en la estética del pop. Es una de las figuras más copiadas de la historia, además de dejar un amplio legado inmortal en otros músicos. Los bailes lunares e imposibles dejaron su final inesperado como un mal sabor de boca para todos. Cambió la industria musical con las canciones y sus vídeos que parecían de películas. Era joven y tenía muchísimo para dar. Fue bombardeado por todos los flancos y se mantuvo de pie hasta que ya no lo soportó más. Hoy la leyenda sigue firme, aunque traten de defenestrarla con documentales amarillistas y declaraciones sin sentido. A tantos años de su partida, es bueno recordarle como lo que es. Sí, el rey del pop. Si te ha gustado esta historia, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Hasta la próxima.